Nosotros seguimos en esta cobertura especial y aquí en el estudio nos acompaña Roberto Munita, analista político y sociólogo de la Universidad de los Andes y también de la George Washington University. Y tenemos también vía telemática a Jane Simon, doctora en estudios internacionales, profesora de la Universidad de Concepción, miembro de la red de politólogas. Roberto, muchas gracias por estar aquí en el estudio. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias, Jane, por acompañarnos también de forma telemática. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y saludo también, Roberto. Ahí, Roberto. Ponte aquí, Roberto, para que quedemos ahí todos en el plano. Roberto, voy a partir preguntándote primero, porque mucho se habla de qué puede ocurrir en esta elección, si gana Trump, si gana Kamala Harris, pero poco pareciera que en la cobertura, o queda muy en segundo plano, tiene que ver más bien con el control del Congreso. Y creo que también es importante que miremos un poquitito eso. Se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, 435 integrantes por los siguientes 2 años, y un tercio del Senado, de los 133. Hoy el Senado está en manos demócratas, pero gracias a independientes. Y por otra parte, la Cámara está en manos del Partido Republicano. Hablemos un poquitito de lo que significaría. Por ejemplo, en el triunfo de Donald Trump, después hacemos el ejercicio con el triunfo de Kamala Harris, ¿qué ocurriría si tienen un Congreso afín y si tienen un Congreso contrario? A ver, Donald Trump sabe que necesita del Congreso para gobernar. Bueno, por supuesto, ambos candidatos necesitan del Congreso para gobernar, pero en particular yo creo que para Trump es más significativo todavía, porque yo siento que Trump tiene menos contactos con el mundo demócrata que Kamala con el mundo republicano. Y la verdad es que todo parece indicar que los republicanos van a tener una buena votación a nivel del Congreso, van a mantener la Cámara y es posible que lleguen a gobernar el Senado también. ¿Tienen esa posibilidad? Tienen esa posibilidad. Ya, déjame preguntarle, Jane, si tú compartes esa opinión y por otro lado, ¿qué significaría para los demócratas perder ese control del Senado? Que, insisto, en estricto rigor lo tienen gracias a 4 independientes que le dan la posibilidad de tener una mínima mayoría, porque son 47 senadores demócratas más estos 4 independientes que les permiten en la práctica poder considerarse como mayoría hoy día en el Congreso. ¿Qué pasaría para los demócratas si pierden el control de la Cámara Alta? Sería súper complicado para gobernar, es que el Senado tiene mucha responsabilidad y podemos pensar, por ejemplo, en cuando se trataron de impeachar, no sé cómo se dice en español, pero de la acusación constitucional, ¿cierto? Al final es el Senado que juega el rol de juez. Pues muchos de los temas que tiene que aprobar requiere tanto aprobación en la baja como la Cámara Alta. Y es cierto lo que dice Roberto, que Kamala Harris tiene quizás mejores relaciones con los republicanos, pero también hay que ver cuáles republicanos, cómo son los candidatos, los senadores que lleguen también al Senado, porque hubo un proyecto de ley para el tema de inmigración que hubo un acuerdo entre republicanos y demócratas y después Trump dijo que no, que se iba a afectar la elección y bajaron. Y temo que se va a generar una situación aún más polarizante quien sea el ganador o ganadora. Ya, Roberto, vuelvo contigo entonces. Pongámonos en un escenario de un Donald Trump ganando esta elección y con un Congreso, con ambas cámaras a su favor. ¿Eso qué podría implicar? Considerando además que muchos dicen que el presidente en Estados Unidos es más moderado en su primer mandato que en su segundo mandato, porque es el último, no tiene posibilidades de volver a gobernar. Y en caso de que Donald Trump llegara a ganar, este sería su último mandato y con un Congreso a su favor. Lo pregunta si cuán peligroso podría llegar a ser para quienes tienen una mirada crítica respecto de su figura. Podría ser bastante peligroso en términos de quienes son críticos a la figura de Trump, porque hay que recordar que el Senado, sobre todo, el Senado, más que el Congreso, es necesario para muchos nombramientos, incluso más que en Chile, en fondo. Algunos embajadores se nombran con el acuerdo del Senado, y también si es que algunos ministros salen del gabinete para reemplazarlo, también se requiere el apoyo del Congreso, del Senado. Entonces, la verdad es que un Trump, y justamente el rol del Congreso es eso, es ser un freno y contrapeso. De hecho, de ahí viene la teoría de los frenos y contrapesos, que justamente un poder modera al otro. Trump, con un Congreso completamente a su favor, se puede volver un personaje todopoderoso y, como tú dices, José Manuel, sin mucho que arriesgar, pensando en que después no se va a reelegir. Ya, Jane, te hago la misma pregunta, porque un presidente con un Congreso a su favor, y en este caso un Donald Trump, que en muchos casos puede resultar impredecible, también podría convertirse en un dolor de cabeza.
Sí, que yo diría esa es la motivación detrás de ese segundo mandato de Trump. No solamente de Trump, sino de la fuerza política que va apoyando. Yo imagino que han escuchado del informe 2025, tiene una serie de planes asociados con ir fortaleciendo el poder presidencial. Como eso sí, no hay contrapeso, como dice Roberto, entonces se puede ir pasando. Hemos visto también con los cambios en la Corte Suprema, tampoco va a ser un contrapeso. Eso, en verdad, yo diría, ese es el miedo más grande que tienen los demócratas, que podía llevar todo eso. Pero hay que recordar también que en Estados Unidos cada 2 años tenemos elecciones, se renueva la Cámara Baja y se renueve 1/3 del Senado. Eso, pero sí, si ese pasa, en verdad Estados Unidos tendrá muchas complicaciones. Ya, entonces te aprovecho a preguntarte, Jane, sobre esto. ¿Cuánto el Partido Demócrata puso como esfuerzo sus fichas en reforzar sus candidaturas al Parlamento y no solamente la preocupación de ganar la presidencial? Porque sabía que este era un riesgo de que Donald Trump tiene una alta posibilidad de ganar y por lo tanto al menos conservar el control del Senado y ojalá recuperar el control de la Cámara de Representantes. ¿Cuánto esfuerzo puso el Partido Demócrata en esa campaña? Oh, sí, ese fue un componente muy importante. Todo el trabajo de Kamala Harris también estaba ahí apoyando a candidatos y candidatas, ¿cierto?, para el Senado como también la Cámara. Y yo diría, uno puede mirar, por ejemplo, Alejandra Ocasio-Cortez, que he visto como mucho más a la izquierda que Kamala Harris, igual están. Ellos saben que el poder que ellos, la capacidad de poder incidir en lo que está pasando en Estados Unidos depende, que ellos tengan a lo menos un poquito más de mayoría, ¿cierto? Y un poquito control también. ¿Y por qué el control es tan importante? Porque es como para tener la presidencia del Senado y de la Cámara, para el tema de nombramientos, pero también para quien va a ser a cargo de las comisiones, va a definir también quién gana la Cámara y quién gana el Senado. Como eso sí, tienen súper claro. Roberto. Y solamente un comentario, Sí. como voto en California, Nancy Pelosi, que dejó, vuelve como candidata ahora y ella fue una persona bien clave para ir armando que los demócratas en la Cámara Baja se mantienen unidos, porque es solamente unidos que se puede generar algún impacto, quien sea está dentro de la Sí, presidencia. ese es un gran punto, Jane, porque Nancy Pelosi había anunciado más bien su retiro sí, del mundo de la política. Lo hizo después de ciertos actos, si se quiere, vienen como statement, como por ejemplo una visita y una reunión con los líderes de Taiwán, una cuestión que por supuesto indignó a China, pero fue una manera de decir también y marcar la posición de Estados Unidos, o al menos la que ella cree que debe tener Estados Unidos. Pero después de eso, más bien se retiraba, decía que había que darle tiraje a la chimenea y sin embargo parece que rápidamente se dio cuenta de que eso no es lo que está ocurriendo en el Partido Demócrata. De hecho, el Partido Demócrata está viviendo una crisis más o menos importante, y esto se nota no solamente en esta elección, sino que se nota, lo han notado algunos intelectuales, lo han notado autores de libros, lo han notado académicos, etcétera, por la falta de renovación de cuadros. Y esto se nota, por ejemplo, en la poca capacidad que tuvieron primero de renovar a Biden. Cuando se empezó a hablar de que Biden no estaba a la altura, que había que buscar alguna alternativa, empezaron a decir, ya, entonces, ¿quién? Y Kamala Harris, hay que decirlo, no era la única alternativa. Se empezaron a pensar en otros, al contrario, algunos se resistían un poquito a la idea de Harris, pero o nadie quería o nadie estaba a la altura, y al final terminó siendo Kamala Harris casi como por descarte, y por eso a muchos nos sorprendió lo mucho que avanzó en poco tiempo. Pero efectivamente se notaba cierta falta de liderazgo. Y, por ejemplo, para terminar, hay un autor que se llama Mark Lilla, él es un demócrata que enseña en Harvard. Él tiene un libro súper crítico con cómo ha ido evolucionando el relato de los demócratas. Y él ve, y este libro lo escribió, por supuesto, cuando estaba gobernando Trump, antes de Biden, pero él veía en ese momento que los republicanos tenían un relato mucho más a la América profunda que los demócratas no tenían. Claro, que eso es bien interesante, Jane, porque se comenta mucho, vaya a saber por qué razones, uno puede atribuirlas a quien tiene el control de la prensa o en fin, pero las divisiones que hay al interior del Partido Republicano, el Tea Party, en fin, y poco en realidad de los problemas de liderazgo al interior del Partido Demócrata y esta ala hacia la izquierda, el intento por la renovación de ciertos cuadros que sin embargo no se consiguieron. El Partido Demócrata ha tenido también sus propias dificultades en los últimos años y quedó reflejado en la incapacidad de resolver que Joe Biden no era el candidato ideal en esta elección.
Claro, es que, bueno, la decisión lo tomaron, ¿cierto?, tarde en relación a Joe Biden, y eso tiene que ver con la personalidad de Joe Biden y muchas reglas no escritas que tenemos dentro de los partidos, etcétera. Como eso en general, bueno, no tan diferente de Chile. Lo que tiene, mantiene, ¿cierto? Claro. Como eso, si tenemos un presidente en oficina, él quiere seguir como candidato, entonces no se entra en primarias, no es una regla, sino es de buena educación, de fair play, etc. Como en este caso, Joe Biden, ¿cierto?, no fue la persona de tomar esa decisión. Tengo algunos matices con lo que dice Roberto en relación al Partido Demócrata, porque no es que no había liderazgo, sino lo que no querían generar era una pelea en relación a los liderazgos, y además el tema de financiamiento que ya había recibido Joe Biden, como la campaña de Joe Biden-Harris, porque es como votamos, ¿cierto? Votamos presidente y vicepresidenta. Fue que no era como la estrategia más ad hoc, y que Kamala Harris había sido elegida como ser la continuidad de Joe Biden, porque ese también es otra regla no escrita. Generalmente tiene que competir para lograr esa posición. Claro. Pero Biden había dicho cuando era candidato en la primera elección, que él iba a hacer el paso, ¿cierto?, para ir introduciendo nuevo liderazgo. Perfecto. Y que pasó fue que justamente Trump no se desapareció, sino se fortaleció en muchos elementos. A pesar que los republicanos han perdido todas las elecciones desde que ganó Biden en 2020. Por eso es que hay que mirar lo que ocurra en la jornada del día de hoy. Roberto, Jane, a los dos muchísimas gracias también por acompañarnos en este segmento de esta cobertura especial de Mega Media. Gracias, Roberto. Gracias, Jane. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Y es bien interesante.